Empezamos. Buenos días, hermanos. Qué bendición saludarnos esta mañana. De nuevo estamos reunidos para poder tener esta escuela dominical del aire, como le hemos denominado. Gracias por conectarse. Gracias por estar pendiente de esta actividad. Y creo que es algo que nos va a dar muchísimo en lo que es nuestra vida espiritual. Esta mañana nos despertamos con la noticia de que el tiempo del toque de queda ha sido ampliado hasta el 12 de abril. Así que yo creo que ya es del conocimiento de todos ustedes en cuanto a el tiempo en que vamos a estar todavía en cuarentena. Así que tenemos todavía unos domingos más para poder tener este tiempo de la escuela dominical del aire. Gracias una vez más por estar aquí. Vamos a tratar de aprovechar en todo lo que nos sea posible este tiempo para juntos tener esta enseñanza de la escuela dominical. Así que me gustaría, hermanos, aunque no todos se ven, pero me gustaría cantar unos coros con ustedes antes de empezar. Y uno de ellos sería el coro Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Un coro que vamos a cantar así a capela, como se dice, ¿verdad? Tratemos de cantar, hermanos. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Es una bendición saber que nosotros con Cristo estamos seguros y podemos deleitarnos cada día a pesar de las circunstancias adversas que nos puedan rodear. La mano del Señor, nuestra vivencia en Cristo, nos hace disfrutar de esa relación con Dios. Y no importa la circunstancia, eso es algo que a nosotros nos permite disfrutar siempre en nuestra vida. Ya estuve el video. Muy bien, hermanos. Ahora les voy a invitar a que abran su Biblia conmigo ahí en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 6. Esta mañana vamos a hablar sobre un tema muy especial para nosotros y que viene a ajustarse muy bien a las circunstancias que estamos viviendo. Y quisiera enfocarme esta mañana para hablar sobre el tema de el avivamiento familiar. Pues ahora nos estamos reuniendo como familia. Ustedes ven, aquí está mi familia y yo puedo notar también que ustedes están ahí en familia. Así que es un buen tiempo para retomar algunas cosas que hemos dejado de hacer en familia, como por ejemplo el hecho de tener enseñanza en el seno del hogar. Así que ahí en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en su capítulo 1, versículos 3 al 6, dice lo siguiente: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora voy a invitarles a que inclinen su rostro y vamos a orar. Vamos a poner este tiempo en las manos de el Señor. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias esta mañana porque tenemos la bendición de poder contar con esta tecnología que nos permite ahora, ante la imposibilidad de estar en el templo, donde siempre hemos deseado estar y donde hemos buscado, Señor, de ti, pero que ahora, dadas las circunstancias que vivimos como nación y aún en el mundo, estamos restringidos en esa oportunidad de estar ahí en tu casa. Pero estamos aquí, Señor, cada uno en el seno de su hogar, para tener este tiempo de enseñanza de tu palabra y para reflexionar juntos, Señor, en cuanto a la importancia de avivar en familia lo que hemos dejado de realizar muchas veces por el trajín, por el vaivén de la vida. Señor, muchas gracias. Permite que este tiempo sea un buen tiempo para nosotros como familia, de modo que podamos aprender más de ti. Queremos pedirte, Señor, por nuestra nación. Tú conoces que ha sido ampliado este tiempo de toque de queda. Te pedimos, Señor, que le sigas dando sabiduría e inteligencia a cada uno de las personas que ahora están ejerciendo autoridad, especialmente en la vida del presidente de nuestra nación. Gracias, mi Padre. Bendice pues tu palabra y permite que sea el alimento para nuestra vida esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces a hablar esta mañana sobre lo que es el avivamiento familiar. Algunos hogares tienen todavía este hábito de reunirse como familias para orar. Por ejemplo, nosotros aquí como familia nos reunimos los días domingos, tipo 9 de la noche, para tener nuestro culto familiar. Y yo sé que algunos de ustedes lo hacen también, pero hay también muchas familias que han dejado ese hábito de reunirse como familia, de tener esa enseñanza de la palabra de Dios en el seno del hogar. Y este tiempo que estamos viviendo nos ha llevado a que retomemos este hábito como creyentes, buen hábito de poder reunirnos y poder leer la palabra, meditar en la palabra como familia. Cuando Pablo escribe a Timoteo, hace una mención muy especial en cuanto a lo que él está deseando que pase en la vida de Timoteo. Y específicamente esto está en el versículo 6, donde dice Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Este término avivar es un término que aparece solamente 2 veces en la Biblia. Una de ellas está aquí precisamente en este versículo 6 de 2 Timoteo. Y la otra aparece en Filipenses capítulo 4, versículo 10. Avivar. El término avivar es un término que tiene que ver con excitar, animar, encender, acalorar, darle más vigor, ponerle más brillo, despertar. Eso significa ese término. Y también significa encender de nuevo, reanimar, retomar. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, te aconsejo que retomes, que avives
en el buen chapín, como decimos, sería que atices el fuego. Cuando ya el fuego está bajando su llama, normalmente van las personas y pues meten más leña, tizan el fuego y esa llama vuelve a encender y a ser otra vez pues grande. Y parece ser que Timoteo, por la situación que se estaba viviendo, con tanto la persecución, los problemas de la vida de la iglesia, porque en la iglesia a veces se dan tipos de conflictos, mayormente Timoteo como pastor, bastante joven, parece ser que eso estaba causando cierto desánimo en la vida de Timoteo, parece ser. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, yo te pido que avives ese don. Hay otra razón también por la cual puede ser que Timoteo esté un poco bajo en su ánimo, y es el hecho de saber que su maestro, que el apóstol Pablo, está en la cárcel y que a estas alturas probablemente ya le hayan dictado el tiempo de su ejecución. Pues Pablo, cuando va a concluir esta carta, que es la última que Pablo escribe, va a decirle a Timoteo que el tiempo de mi partida está cercano. Y puede ser que todo ese tipo de noticias haya hecho que se desanimara un tanto Timoteo. Pero Pablo le dice, Timoteo, yo te pido que tú avives ese don de Dios que hay en ti. Y quiero que sepas que ese don que hay en ti es algo que habitó primero en tu abuela y también en tu mamá. Que tu fe es una fe genuina, es una fe que ha sido trasladada generacionalmente. Timoteo es la tercera generación en esta familia. Se ha mencionado a la abuela, a la mamá y a Timoteo. Y entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, yo quiero que tú te mantengas en esa misma actitud, en esa misma enseñanza y esa misma fe que has aprendido de tus padres. Ahora, esto es interesante porque, como les dije, estamos hablando de el avivamiento en la familia. Y para que nosotros entendamos más ampliamente lo que es el avivamiento en la familia, es bueno que vayamos ahora a Deuteronomio capítulo 6. Y ahí vamos a encontrar cómo es que se establece esa actitud que debe estar en las familias, cómo Dios determina cómo es que se debe mantener ese traslado constante de su palabra hacia lo que es los miembros del hogar. Si leemos entonces en Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 en adelante, escuche lo que dice. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire,
Qué interesante, porque en este Deuteronomio 6 está establecido cómo es que nosotros como familia debemos de buscar a Dios y cómo es que nosotros en esa búsqueda de Dios vamos a trasladar ese buen hábito a nuestra descendencia, a nuestros hijos, a nuestros nietos y aún a nuestros bisnietos. Así que es importante porque cuando hablamos de avivamiento familiar, estamos hablando de rehabilitar en la casa la enseñanza de la Biblia. Rehabilitar en la casa la enseñanza de la Biblia. Si ustedes han estado teniendo esta experiencia en el hogar con sus hijos, con la familia que ahora está en el seno del hogar, pues han estado haciendo las cosas bien, hermanos. Hemos estado haciendo lo que la Biblia nos pide, lo que la Biblia nos demanda. Y eso significa que ha sido algo bueno. Y ustedes saben que todo lo bueno debe ser mejorado para que pase de bueno a lo mejor. Y de lo mejor que vaya buscando la excelencia. Porque queremos que nuestra familia, que nuestros hijos cada día sean mejores creyentes, mejores ciudadanos, mejores profesionales, mejores predicadores en la vida de la iglesia. Ahora, es interesante entonces porque Dios le dice a su pueblo, oye Israel, esto es conocido como el Shema, ¿verdad? Es conocido así, oye Israel, recuérdate que debes amar a tu Dios. Y cuando se habla de amar a Dios, se está hablando de que debe haber un reconocimiento constante de que Dios es el dueño, de que Dios es soberano, de que Dios es creador, de que Dios tiene el control. Dios controla la historia, Él es soberano. Ahora mismo, en la experiencia que estamos teniendo como nación y como ciudadanos del mundo, en medio de esta contaminación que se está viviendo, una de las cosas que nosotros debemos de saber es que Dios tiene el control de todo. Pero nosotros vamos a tener ese conocimiento de que Dios tiene el control de todo porque estamos amando a Dios y estamos enseñando en la familia a que nuestra familia ame a Dios. Y por eso es que estamos reunidos aquí ahora en el seno del hogar, porque estamos diciendo que es importante que nosotros amemos a Dios con todo nuestro corazón, que lo amemos con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Eso implica que no solamente es amarlo en el sentido emocional o en el sentido intelectual, sino que nosotros lo amemos en el sentido práctico, que mostremos una actitud de servicio a Dios, y por eso habla de que se debe involucrar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, porque de esa manera vamos a mostrar que estamos nosotros practicando lo que es ese amor hacia Dios, sirviéndole a Dios con todo nuestro corazón en cada una de las áreas donde tenemos oportunidad de servirle al Señor. Y por eso entonces dice que nosotros debemos de avivar como familia, rehabilitar en la familia la enseñanza de su palabra, estudiando su palabra. Qué bueno que haya llegado este tiempo en el cual ahora estamos en casa, porque hemos tenido la experiencia de pasar más tiempo como familia, excepto los hermanos que tienen ahora un compromiso, como nuestro hermano que es médico, ¿verdad? Que tiene el compromiso de estar atendiendo a las personas que se está arriesgando para poder salir y para poder ayudar en este momento difícil que vivimos. Pero hemos tenido más tiempo para estar con la familia.
Y algunos que ya hace rato no se reunían como familia, si no han aprovechado la oportunidad en estos 15 días, todavía tenemos ahora el alargue hasta el 12 de abril para poder tomar este tiempo, para poder hacer de este tiempo un tiempo de búsqueda al Señor, de aprendizaje de la palabra de el Señor. Y por eso dice, estas palabras te mando hoy. Estas deben de estar en tu corazón. Y el mandato es repetirla a los hijos de nuestros hijos. Y es también publicarla. Una de las cosas que deben estar en nuestro hogar son textos bíblicos. Debe de estar ahí, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ese texto es un texto que debe estar en todas las casas de los creyentes puestas en la pared. Tenemos varios cuadros en la pared, pero ¿en cuál de esos está el texto clave para nuestra familia? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Así que es interesante porque los judíos tienen hasta el día de hoy la delicadeza de poder aprender una parte de la palabra de Dios al inicio del día, en la mañana, y se ponen una seña que le llaman ellos una filactería. Es una pequeña cinta que se ponen en la cabeza y que les recuerda el texto de la palabra de Dios que aprendieron en la mañana. Y se amarran un hilo en la muñeca y eso les va a recordar lo que aprendieron de la palabra de Dios en la mañana. Así es como el judío traslada la enseñanza. Y una de las cosas que repiten cada día es, bienaventurado aquel que tiene a Jehová como su Dios. Esa es una expresión que todos los días los judíos mencionan. Bienaventurado aquel que tiene a Jehová como su Dios. Y miren, nosotros somos dichosos porque tenemos a Dios como nuestro Dios. Y eso debe estar en nuestra pared, debe estar en nuestros postes o en las bases o las columnas de nuestra casa. Ahí deben de estar esos textos bíblicos. ¿Para qué? Para recordarnos que debemos amar a Dios en todo momento. Así que, ¿qué es lo que le vamos a recordar a nuestros hijos? Dice, estos son los mandamientos, los estatutos y los decretos. Cuando se habla de decretos, se habla de la ley dictada en un estado de emergencia, como lo que estamos viviendo hoy. Nosotros estamos ahora viviendo en medio de un decreto. Se ha decretado un toque de queda y todos deben obedecer. Y la consigna es, quédese en su casa. Porque si no se queda en su casa, lo van a agarrar y se lo van a llevar. Y le va a costar. Va a tener un costo el hecho de que usted salga de ahí a donde lo van a llevar al depósito. Dios es un Dios que tiene esas medidas. ¿Se recuerda usted cuando nos narra la historia de que los judíos, el pueblo de Israel en el desierto, fueron atacados por diferentes serpientes que les mordían y se estaban muriendo por ese veneno? Y entonces Dios decretó que se hiciera una serpiente de bronce que se colgara en un asta y que todo aquel que mirara a esa asta, pues el veneno de la serpiente que le había mordido no le afectara. Y todo aquel que fue obediente y vio hacia esa asta, tuvo la oportunidad de vivir. Pero aquel que no creyó se murió envenenado por la mordedura de la serpiente. Eso es lo que está pasando hoy, podríamos decir, en este decreto. Se nos está diciendo que no salgamos porque el que sale corre el riesgo de contagiarse. Y aquel que no sea obediente va a terminar
de esa manera. Así que no debemos nosotros subestimar las palabras de este decreto o lo que se está pidiendo de que se quede en casa. Obviamente, esa parte de la historia de la serpiente de bronce, más adelante en San Juan 3, Jesús se lo explica también a Nicodemo la necesidad de levantar al Hijo del Hombre, de levantar a Jesucristo en una cruz, para que por decreto de Dios, todo aquel que mire hacia esa cruz, hacia Jesucristo, el que fue crucificado ahí, tenga la oportunidad de la vida eterna. La iglesia lleva más de 2000 años hablando de ese decreto, pidiéndole a las personas que cambien de actitud, que volteen hacia la cruz de Cristo, que puedan ver y puedan creer y puedan recibir la vida eterna en Cristo Jesús. Y hay mucha gente que no ha creído. Hay mucha gente que sigue rechazando ese mensaje de salvación. Aún en medio de esta situación, hay gente que se resiste a creer. Pero nosotros en familia debemos enseñarle a nuestros hijos a que deben ver hacia la cruz, que deben ver hacia Jesucristo, que pongan su mirada en Él, porque Él puede darles seguridad de vida eterna. Así que qué importante es para nosotros que rehabilitemos la enseñanza de la palabra, porque cuando se habla del decreto, se habla de una medida emergente para, en este caso, curar, para evitar una contaminación. Pero también se habla de los mandamientos. Y cuando se habla de los mandamientos, se habla de la ley ceremonial o conducta moral de la persona. Los mandamientos buscan eso, enseñarle a las personas cómo deben de conducirse moral y religiosamente. ¿Cuál debe ser nuestra búsqueda de Dios? ¿Cómo debemos comportarnos delante de Dios? ¿Y cuál debe ser nuestro comportamiento con los demás, con el prójimo? Y esos mandamientos están reducidos en el Decálogo, en 10. Y por eso es que conocemos nosotros los 10 mandamientos. Pero también habla de estatutos. Y cuando se habla de los estatutos, se habla de la constitución, de la legislación de todo un pueblo. Para Israel, los 613 mandamientos que componen la totalidad de la ley, eso es la constitución del pueblo, porque le enseña qué debe hacer, qué no debe hacer en las diferentes esferas de la vida. Es lo mismo. Nosotros tenemos una constitución y esa constitución de nosotros solo puede cumplirse aquí en Guatemala, no la vamos a cumplir en otro lado. Y por eso es que no nos ponemos de acuerdo con aquellos que quieren cumplir esa ley que no fue para ellos, sino es para el pueblo de Israel, pero que sí tiene muchos principios buenos que nosotros tomamos para la enseñanza de nuestra vida, como el hecho de recordarle a nuestros hijos la importancia de amar a Dios. Así que es interesante esto porque se le dice, miren, ustedes tienen que saber lo que son los decretos, lo que son los mandamientos, lo que son los estatutos. Y es más, los testimonios. Miren lo que dice el capítulo 6 y el versículo 20 de Deuteronomio. Dice, mañana, cuando te pregunten tus hijos, ¿qué significan los testimonios, estatutos, decretos que Jehová nuestro Dios nos mandó? Le dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Es interesante que nosotros tengamos ese conocimiento de que lo que vivimos ahora es algo que nos puede ayudar en un futuro cercano a recordarle a nuestros hijos cómo estábamos, dónde estábamos
cuando Dios nos encontró, cuando Dios nos sacó. Dice, mañana cuando te pregunte tu hijo en cuanto a qué significan los testimonios. El testimonio es la vivencia que hemos tenido como personas. Miren, de aquí a 20 años, en el 2040, quizás muchos de nosotros ya no vamos a estar. Pero los jovencitos, ellos, potencialmente tienen la oportunidad de estar vivos de aquí a 40 años. Y dentro de 20 años van a contar que hubo un tiempo en que no pudimos salir de nuestras casas. Y todavía ese tiempo va a ser un poco más atractivo, se puede decir, porque en una época como la que se viene, en la celebración de la conocida Semana Santa, vamos a contarle a nuestros hijos que hubo una Semana Santa, que no pudimos ir a la playa, que no pudimos salir porque estábamos encerrados, porque el gobierno tenía una prohibición, porque había un decreto de que pudiéramos estar entre grupos. Y nuestros hijos se van a interesar y van a preguntar, ¿cómo pudieron ustedes pasar ese tiempo ahí en una época donde es verano, donde es de ir a la playa, donde era de estar celebrando y ustedes encerrados? Y les vamos a decir, bueno, no salimos porque había un virus que fue conocido como coronavirus, que era una gripe bastante fuerte que mataba a las personas. Pero fuimos obedientes, nos quedamos en casa y por eso es que estamos vivos. Pero imagínense que dentro de esa historia alguien pueda contar que hubo alguien que no obedeció y que por no obedecer se murió en medio de esta pandemia. Va a ser algo triste. Así que los testimonios, la conducta, lo que nosotros hagamos ahora es algo que más adelante vamos a poderlo contar a nuestra familia como aquello bueno que nos permitió vivir, que nos permitió el éxito, que nos permitió la prosperidad, que nos permitió hacer muchas cosas porque estábamos o estamos amando a Dios. Qué interesante, hermano. Yo deseo con todo mi corazón que cada uno de nosotros esté aprovechando este tiempo. Nosotros aquí estamos estudiando el libro de Apocalipsis para contestar algunas interrogantes que tenemos como familia. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis como familia. Todos los días de la cuarentena nos hemos puesto a orar. Lo que dure la cuarentena, dijimos, vamos a estar orando, aparte de que lo hacemos cada domingo. El compartir esto es porque mi deseo es que usted pueda aprovechar el tiempo que tiene ahora como familia. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios me los guarde. Que los cuide en todo momento de esta pandemia que nos está afectando. Muchas bendiciones del Señor para la vida de cada uno de ustedes. Y qué bueno saludarlos a todos, hermanos. Dios me los guarde. Vamos a concluir, hermano Giovanni. Sí, está bien, hermano. Deseamos hacer una oración, todos inclinando nuestros rostros. Muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este tiempo muy especial. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada una de las familias, a cada uno de los hermanos y hermanas que están acá, quizá no presentes en cuerpo, pero sí en espíritu, Señor, que estamos en la iglesia para alabar tu nombre. Te agradecemos. Te pedimos bendición para cada uno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano.